Una de las cosas más recomendables para hacer en tiempo de Cuaresma es la buena lectura espiritual, que puede ser de un buen y recomendable libro de espiritualidad. Ojo, mucho cuidado con esas pseudoespiritualidades modernas. Hay que ver que sea un libro bien avalado y sustentado en la doctrina católica sana. Puede ser también la biografía de algún santo, puede ser algún libro formativo, en fin, pero claro, no va a haber lectura que supere leer directamente la Sagrada Escritura. Que claro, sería un tanto ambicioso querer leer la Biblia completa en toda la Cuaresma. No hay necesidad de hacerlo rápido. Se trata de profundizar. Por eso, ¿por qué no te escoges uno de los libros de la Sagrada Escritura en los cuales vayas leyéndolos detenidamente? Por ejemplo, una de las cartas de San Pablo, uno de los 4 evangelios, o uno de los libros del Antiguo Testamento que leas con el debido discernimiento que corresponde a esta parte de la Biblia. La sugerencia del día de hoy, el libro de Jonás. Que dirás, sí, ya me sé la historia, uno que se lo tragó la ballena, ¿verdad? Oye, si lo único que te sabes es que se lo tragó la ballena, mejor léelo directamente de la Biblia para que veas la riqueza que tiene este pequeño libro libro entre comillas, porque esto es todo el libro. Una sola hoja por los 2 lados es todo el libro de Jonás. Es para leerlo literalmente en una sentada, en cuestión de unos pocos minutos. Pero la riqueza que tiene este libro tan didáctico nos deja tantas enseñanzas que aquí yo descubro algunas que te comparto. Para empezar, Jonás era un profeta israelita que es enviado por Dios a anunciar a Nínive, la capital del imperio asirio, que se convierta de su mala conducta, de lo contrario, vendrá la destrucción, el castigo sobre ellos. Oye, pero Dios le estaba pidiendo a Jonás que evitara precisamente aquello que él más deseaba, que se destruyera aquella ciudad que eran sus enemigos. El imperio asirio, recuerden, fue el que invadió, devastó y deportó al reino de Israel. Por lo tanto, Jonás odiaba a muerte a los asirios. ¿Qué van a arder? Pues por mí que ardan. Es más, ¿dónde me pongo para verlos arder? Claro que Jonás no quería obedecer aquella orden y que se embarca en la dirección contraria. Y allí los agarra una tormenta y los tripulantes de aquel barco llegan a la conclusión de que aquí alguien está haciendo enfadar a su Dios. Y dan con Jonás y lo arrojan al agua. La primera consideración que aquí puedo detenerme a hacer es, ¿tú serías capaz, por obediencia a Dios, de hacer algo por tus enemigos? ¿Algo en bien de tus enemigos o de los que más daño te han hecho en la vida? Esto es algo muy difícil, incluso para la gente que nos decimos tan religiosa. Podemos decirle al Señor, pídeme lo que quieras, pero nomás no me pidas hacer algo por aquel que tanto odio. Eso sí que es una verdadera prueba de fe que no cualquiera hace. ¿Tú serías capaz o has sido capaz? Y eso que estamos todavía en el Antiguo Testamento. Y también de aquí podemos considerar, ¿te das cuenta cómo aquello que haces o dejas de hacer tiene consecuencias? La desobediencia de Jonás iba a implicar que todo un barco naufragara y que toda una ciudad pereciera. Para que te des cuenta de que lo que hagas o dejes de hacer no es de que, es mi vida, déjenme, yo sabré. No, todo tiene serias consecuencias que también otros van a sufrir. Y aquí es donde encontramos el muy conocido episodio de que es tragado por el pez y dura en el vientre del pez 3 días. Uy, imagínate eso. Esta chinita se me hace la piel, debe ser algo horrible y luego ser vomitado por el pez a la orilla del mar. ¿Una experiencia desagradable? Sin duda. Pero también no nos hemos puesto a pensar que esa fue la experiencia que le salvó la vida. Porque si el pez no se lo tragaba, Jonás muere ahogado. Y así hay experiencias en nuestra vida. Experiencias horribles que pueden parecer un castigo de Dios, que son ya sea un regaño o incluso caer en la cárcel o que te detengan para llegar a donde tú más quieres. Experiencias terribles, desagradables, pero que después te das cuenta que de no haber pasado por esa experiencia en la que Dios te protegió, quién sabe cómo hubieras terminado. Quizá no estarías donde estás ahora.
Quizá de ir como ibas, aunque tú pensabas que ibas bien, hubieras terminado mucho, mucho peor. ¿Cuál habrá sido esa ballena de Jonás en tu vida? Esa experiencia desagradable que en su momento no entendías, pero que puedes percibir si eres persona de fe que fue con la que Dios te protegió y te salvó de algo peor. Y cuando por fin Jonás llega a la ciudad de Nínive, es como esos que salen pidiéndole a Dios, salen buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrar. Porque nos dice que la ciudad requerían 3 días para recorrerla. Jonás la recorrió en 1. O sea que iba como diciendo a media voz que se conviertan, que se conviertan, que se conviertan, porque casi quería que no le hicieran caso para él ver arder a la ciudad. Pues cuando se pone en un lugar alto para ver cómo Dios destruye a sus enemigos, ándale para su sorpresa, que sí se convirtieron, sí le hicieron caso, y desde el rey hasta el último de los lacayos hicieron penitencia y se convirtieron. Por eso hoy Jesús en el Evangelio dice, fíjense, los habitantes de Nínive, una ciudad pagana, pecadora, se convirtieron con la predicación de Jonás, un profeta rebelde. Y ustedes, dirigiéndose a los fariseos, ustedes tan religiosos que son, y no se convierten con alguien que es mucho, mucho más que Jonás. Pues resulta que Dios perdonó a aquella ciudad y Jonás se puso a hacer su rabieta, ya se quería morir del coraje que le dio, pero entonces el arbolito que le daba sombra se seca y todavía le da más depresión al ya de por sí deprimido Jonás. Pero ahí es donde el Señor lo pone a reflexionar. Oye, ¿te fijas? ¿Cómo te pones tú por una plantita que se seca? ¿Tú crees que yo no voy a sentir compasión por una metrópoli donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? Ahí entendemos por qué Dios perdona tanto, por qué Dios tiene tanta paciencia, por qué da tantas oportunidades. Y nosotros, con nuestros criterios tan mezquinos. En fin, estas enseñanzas podemos sacar de un relato tan pequeño, más aparte de las que tú te encuentres. No te digas que ya te sabes la historia, léela directamente de la Biblia. Descubre lo fascinante que es leerlo. No te quedes con que si ya viste la película o ya te contaron el relato cuando eras niño. Ahora ten contacto directo con la palabra de Dios y descubre cuántas enseñanzas más que ni siquiera te imaginabas. Pero sobre todo, recuerda, hay alguien que es más grande que Jonás. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.